entonar el himno 119, la primera y segunda estrofa, el día del Señor. Hoy estamos celebrando el día del Señor. El domingo es día del Señor. Queremos rogarte por la escuela dominical, la enseñanza que aquí se va a impartir, para que lo que ya sabemos lo recordemos y lo mantengamos fresco, para que lo que no sabíamos lo guardemos en nuestro corazón definitivamente, y para que también en la clase de los niños sea lo mismo, que aprendamos algo, que recordemos algo, que mantengamos firme la doctrina, y que sepamos, Señor, lo que creemos y por qué lo creemos. Pedimos bendiciones en esta mañana para la escuela dominical. Usa a los maestros, a las maestras, cuida a las hermanas de cuna. Pedimos por el predicador invitado. Todo está en tus benditas manos, Señor. Nosotros gozosos delante de ti nos presentamos para la escuela dominical, en nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y van a salir las clases de los niños. Pueden salir, vamos. Y los demás ya se irán sumando allá. Vamos a continuar, hermanos, con la escuela dominical, recordando los pactos que ya habíamos visto. Después de haber estudiado los diferentes pactos que hay, después de haber observado cómo se pueden clasificar los pactos, llegamos a rápidamente un repasito para poder ver el pacto que toca hoy, el pacto edénico, el pacto que Dios hace con Adán en el huerto, y que nos enseña que todo trato entre personas necesita tener una base para que éste pueda funcionar. Para que las relaciones personales puedan funcionar, se necesita tener un pacto, ya sea un pacto acordado, hablado, o un pacto que se dé por sentado, que se dé por hecho. Cuando se empieza una amistad, por ejemplo, en la relación de la amistad, puede ser que se dé por hecho las reglas de la amistad, simplemente se empieza a platicar, se empieza a establecer una relación, o que empiece como el caso de David y de Jonatán, una relación, una amistad donde hay un acuerdo, donde incluso hay objetos que se obsequian a David como muestra de este pacto, de esta amistad, donde era un pacto que afectaría hasta las generaciones futuras, los hijos de Jonatán, los hijos de David. Bueno, vimos el pacto edénico y sus principales elementos. Vimos el pacto edénico, que era un pacto bilateral, es decir, Dios se comprometía a algo, mientras que el hombre también tenía un compromiso de obedecer el mandato que Dios le daba. Luego vino lo que llamamos el pacto adámico, que es después de la caída, y cómo del pacto anterior de estar lleno de bendiciones y de prosperidad
y de generosidad de parte de Dios, viene un pacto ahora con otras totalmente diferente, ¿no? Que marcará la vida y el rumbo del ser humano, y del daño que hubo en el pacto anterior. Ahora entonces, para mantener esa relación habrá consecuencias. El pacto de las obras, que es básicamente el guiarse por medio de la conciencia, pero veíamos en la clase los graves problemas que representa la conciencia. Es decir, mientras que para alguien algo puede ser bueno, para ese otro alguien algo puede ser malo. ¿Sí se acuerdan? Les preguntaba acerca de la clonación humana, ¿verdad? Y en cuanto a lo que cada quien opina y que puede ser respetable, habría también que ver un elemento que un hermano trajo, y bueno, ¿y qué opina Dios? ¿Cuál sería el parecer de Dios? Y mientras no hay una revelación de Dios en ese momento, pues la conciencia es lo que va a regir. Hermano Memo. El libro que leemos habla precisamente de eso, de la relación, ¿no? Ajá. Pues que Dios no hizo a nadie igual. Ajá. Cómo el hombre trata de hacer al ser humano igual. O sea, es lo que trata de hacer, no lo va. Claro. Claro, no lo va a lograr, pero es lo que busca y trata de hacer. El ser humano igual a otros. Sí, aunque sí hay un proceso natural que no se entiende por qué todavía, lo que serían los gemelos. En un momento en el cual la célula, el óvulo fecundado, empieza la bipartición, se empieza a dividir, en un momento dado hay una división, y es empezando, donde se separan. Y son dos, pero y aún a pesar de que vienen del mismo, no son exactamente iguales, ¿no? Exactamente iguales, y los únicos, a nosotros podemos confundirnos en algunos momentos que vemos pocos, pero la mamá, aunque traigan la misma ropa, ¿sabe cuál es su diferencia? Sí. Lo que incluso su manera de ser Debe haber una diferencia. es diferente. Sí, no hay dos seres humanos. Yo personalmente creo que si clonaran a alguien, no sería una persona diferente, no sería igual a de donde vino la clonación. Sí, sería una persona diferente, y eso estamos de acuerdo, pero el que clona y el que trata de hacerlo, busca hacerlo igual. Sí, incluso me mencionaban también los hermanos del uso de las células madre, las células que están y se encuentran en el cordón umbilical. ¿Qué de eso? Si está bien o está mal. Ahora recuerden que hay principios, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo dice que es más importante la vida que lo que uno come, cuando le señalan y le dicen por qué tus discípulos hacen esto, y cuando las ofrendas en el altar, entonces la vida es más importante que todo lo demás, es una cuestión de prioridades. Bueno, sí, hermano. ¿También tiene que ver qué? Los sentimientos, porque aunque sean los sentimientos. Sus sentimientos, yo quiero que sean diferentes. Sí, hay muchas cosas que sí se parecen, y hay otras que no se parecen, y probablemente tengan un sentir parecido, pero no estrictamente igual, ¿verdad? Hay gemelos que fueron separados desde muy pequeños por X circunstancias, y cuando crecieron tenían los mismos gustos, les gustaba lo mismo y vestían igual, no todos, pero algunos. Bueno, eso nada más para señalar que el pacto, donde la conciencia del hombre tiene una importante, que también se puede ver como en el caso de las eras, como una era, la era de la conciencia, y que todavía permanece, pues es un grave problema, porque la conciencia del hombre no es fiable, ¿no? Bueno, continuamos. El pacto con Noé, el pacto que Dios hizo con Noé, es para el trato que vendrá después de la destrucción de la humanidad y de los seres vivos. En el diluvio, una cantidad enorme de formas de vida se destruyeron, se perdieron, y a pesar de que tenemos también una gigantesca, ¿verdad?, formas de vida, los insectos, los animales, se perdió muchísimo más todavía en el diluvio. Pero Dios va a establecer con el hombre, en este caso con Noé,
y su esposa y sus hijos y las esposas de sus hijos el trato que ahora va a existir para con ellos. Recuerden que la señal final que Dios va a dar para este pacto es el arco iris. Y hay quienes señalan y dicen que pues ¿cómo podía ser el arco iris señal de un pacto si es un efecto, ¿verdad?, de la luz pasando a través del agua? El asunto es que nunca había llovido. Antes del diluvio no había llovido, por eso era algo que la gente no creía ni creyó. Luego vimos el pacto abrámico, el pacto que Dios va a establecer con Abraham, que ya es primero el pacto con un particular, y que hay más pactos que están funcionando. Es decir, ahí está la conciencia todavía, está el pacto con Noé, pero ahora Dios va a hacer un pacto con Abraham, y este pacto es un pacto totalmente unilateral, porque no importa lo que Abraham haga, Dios va a cumplir con lo que le prometió a Abraham, con el acuerdo al que llegó. Dios no escogió a una nación, Dios no escogió a Israel, Dios escogió a Abraham para de Abraham hacer una nación, a Israel. Y ese es el propósito de Dios, que en Abraham sean benditas todas las naciones de la tierra. De Abraham forjar un pueblo, una nación, que a pesar de que este pueblo ha sido un ejemplo de falta de fe, ha sido un ejemplo de necedad, de contumaz, rebelde, idólatra, dado a la infidelidad como lo fue en un pasado, a pesar de eso la promesa de Dios permanece porque es un pacto unilateral. En los pactos bilaterales las dos partes tienen que hacer algo para sostener el acuerdo, el pacto, el trato. En el caso de los pactos unilaterales, nada más uno se compromete a cumplir, mientras que el otro recibirá todos los beneficios. Por eso vemos que Abraham, a pesar de su falta de fe cuando salió, porque se llevó al papá y se llevó al sobrino, aparte también de su falta de fe cuando hay hambre y se va a Egipto, a pesar de que obedeció a su mujer cuando ella le ofreció a su sierva Agar para tener un hijo, a pesar de todas estas cosas, Dios va a cumplir su promesa, el pacto con el cual Él va a tratar a Abraham a pesar de todas estas cosas, y es un ejemplo, un claro ejemplo de un pacto unilateral, todas las bendiciones. Ahora, todo lo que Abraham hizo fue creer lo que Dios le decía, que a pesar de que él era ya un anciano, su esposa también, que había sido estéril, pues Dios iba a hacer de él una nación, y que iba a ser una nación tan grande que no se podría contar, sería como las estrellas del cielo, la arena del mar, y que Dios cumplió efectivamente su promesa, una y otra vez la reiteró, con Isaac, que también su esposa era estéril, con Jacob, que su esposa también era estéril, y finalmente vienen las 12 tribus de Israel, y una nación que era extremadamente fértil. Los egipcios tenían miedo del pueblo de Israel, de que eran un pueblo más grande que ellos, y que además eran muy, muy fuertes y tenían familias enormes, y eran un pueblo fuerte también, pero en ese momento desorganizado y sin Dios. Luego Dios lo va a sacar por medio de Moisés, y ya veremos más adelante. Vamos a ver hoy precisamente, continuando, dejando esto, el pacto mosaico, o el pacto que Dios va a establecer por medio de Moisés. Este pacto también es el antiguo pacto, es lo que equivocadamente se llama el Antiguo Testamento. La palabra testamento no es la que debería de aparecer, porque en español la palabra testamento tiene más la idea de alguien, que deja sus bienes a alguien que está vivo mientras que la persona muere, ¿no? Y la palabra, pues alguien por ahí la empezó a usar y así se quedó, pero en realidad es un pacto, el antiguo pacto. Este es el pacto al que el Señor Jesucristo va a hacer referencia cuando dice que hay un nuevo pacto y el antiguo se va a acabar. Es este.
el pacto que Dios estableció. Y quizás es el pacto, diría yo, es el pacto más elaborado, más complicado, más extenso, más amplio también de todos los que hasta este momento hemos observado. Los que atrás habíamos visto tenían 7 partes, ¿verdad? En las que se puede dividir, tal vez se puede dividir en más o en menos, pero en general 7, y hay beneficios. Pero el pacto con Moisés, insisto, es mucho más complicado, más elaborado, más extenso. Y el estudio no pretende ser un análisis de lo que es la ley, de lo que es el pacto, conocemos como el Antiguo Testamento, sino dar algunas generalidades respecto al pacto. Si tienen alguna pregunta, ya saben, levantan, ¿ok? Bueno, se llama el pacto con Moisés, mosaico, porque el personaje central y más importante en este momento es Moisés, a quien le va a ser entregada la ley por medio de ángeles en el monte Sinaí. Y hay algunas cosas que debemos de empezar a observar. Vamos a ver, dice, el pacto mosaico contiene 3 partes: los mandamientos, los juicios y las ordenanzas, las cuales a su vez dirigían la vida moral, social y religiosa de Israel. Dios ya tiene un pueblo, pero ahora lo quiere hacer una nación. Y esa nación, Israel, se va a gobernar por una teocracia. No es la intención en este momento de Dios que Israel sea un imperio, que Israel sea una república, que Israel sea una democracia, que Israel sea, ¿cómo se le llama? Donde hay un rey. Una monarquía, y hay de monarquías a monarquías. Hay monarquía absoluta, hay monarquía constitucional, hay monarquía parlamentaria. No, la intención de Dios es crear una nación teocrática, es decir, donde Dios gobierna, donde el que gobierna es Dios, donde los mandamientos, los juicios y las ordenanzas de Dios son las que rigen a ese pueblo. Recuerden que Dios, al establecer el pacto abrámico, quería bendecir a todas las naciones a través de Israel, y que Israel fuera un ejemplo a todas las naciones. Además de que Abraham es el padre de la fe, y que nosotros también somos, ¿verdad?, hijos de Abraham por la fe, no por la sangre, sino por la fe. Esa fe que le fue contada a Abraham para justicia es también la fe que nosotros hemos tenido en el Señor Jesucristo para salvación y vida eterna. Así es que también nosotros somos descendientes de Abraham, pero por la fe. En este caso, la ley va a ser dada a los descendientes de Abraham, al pueblo que Dios ahora ha establecido, y que a su salida de Egipto va a necesitar regirse bajo otro pacto, bajo otro acuerdo. Y este acuerdo, insisto, como lo acabamos de leer y se encuentra en Éxodo 21 hasta el 31:18, iba a regir todas las áreas de la vida de las personas. Los mandamientos, si así les podemos llamar, iban a regir la vida moral, el comportamiento de las personas. Iba a señalar que el robo está mal, iba a señalar no solamente lo que estaba mal y lo que se debía de hacer, sino cómo se castigaría lo que estaba bien y lo que estaba mal, cuáles serían las consecuencias. Por tanto, este es un pacto de obras y también es un pacto bilateral. Dios les dice, si ustedes hacen esto, yo les voy a bendecir. Si ustedes no hacen esto, yo les voy a maldecir. Y más adelante vamos a tener el monte Ebal y el monte Gerizim, ¿sí? Donde de un lado hay maldición y del otro lado hay bendición, y el pueblo dice amén. Aunque anteriormente es la aceptación de este pacto. Los mandamientos van entonces a regir la vida moral, lo que está bien, lo que está mal. Los juicios van a regir la vida social,
cómo van a ser las relaciones entre el pueblo, y finalmente lo que llamamos aquí mandamientos, juicios y ordenanzas van a regir la vida religiosa de Israel, de tal manera que si hay alguna religión establecida por Dios, es el judaísmo, como una religión, como una serie de mandamientos y de ordenanzas que debe de seguir la persona para poder agradar a Dios. Ahora, sabemos nosotros que cumplir con esto era imposible. Era imposible. Cuando alguien piensa en la ley, normalmente piensa en los 10 mandamientos. Pero esa no era toda la ley. La ley son más de 400 mandamientos y leyes que aparecen en el Pentateuco que debían de regir la vida. Incluso el mandamiento o la ley que decía que si alguien tenía un hijo contumaz y rebelde y que no obedecía y no hacía caso, había que sacarlo en medio de la plaza y apedrearlo. Y aunque no hay ningún registro de que alguien haya hecho eso en la Biblia, pues el mandamiento estaba allí. Que la gente no lo haya querido hacer porque sí sería bastante difícil agarrar a un hijo, sacarlo y vamos a matarlo a pedradas porque no entienden. Insisto, no hay en la Biblia quienes hayan hecho esto. Sí hay quienes murieron lapidados, pero no por presentarse como rebeldes a sus padres y desobedientes, sino por haber blasfemado el nombre o por haber estado trabajando el día de reposo, pero no por esta razón. Así es que era básicamente imposible cumplir con esta ley. No era posible. De hecho, Pablo nos va a explicar que la ley era un ayo. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Podía el pueblo de Israel haber rechazado este pacto? Haber dicho, no le entramos. Sí era posible. Entonces, ¿por qué razón aceptaron un pacto que era imposible? Ahora, ya le veíamos un poco atrás, ¿no? Primero, nosotros podemos ver el pacto desde otra perspectiva. Este pacto, el antiguo pacto, lo podemos ver ya desde la perspectiva de la salvación. Pero si cuando nosotros no éramos salvos, ¿hubiéramos aceptado o no un pacto así? Antes de ser salvos, antes de tener el Espíritu Santo, antes de poder discernir, ¿hubiéramos aceptado un pacto así? Sí, lo hubiéramos aceptado. Hubiéramos hecho exactamente lo mismo que Israel hizo. Aunque Israel, el pueblo y nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de decir, a ver, Dios me está pidiendo que yo, pecador, cumpla con sus exigencias. Ahora, la ley es buena. La ley es buena, lo que Dios está pidiendo es bueno, no es de ninguna manera puede ser un error de parte de Dios, de ninguna manera. Pero aún así existe la posibilidad de que, o por lo menos desde nuestra perspectiva, de que el pueblo hubiera dicho, pero no vamos a poder. Dios nos está pidiendo que cumplamos con toda justicia y que guardemos todo lo que nos ha dado, pero no podemos. Y entonces ya no hubiera habido más necesidad de demostrarle al hombre que no puede por sí mismo, básicamente, salvarse, que no puede por sí mismo cumplir con todas las demandas y exigencias de Dios, que el hombre es pecador. Ahora, es interesante esto. Alguien pudiera decir y señalar, y si lo hace, Dios le está dando a Israel una ley que no puede cumplir, y que Dios sabe que no puede cumplir, y que tal vez el hombre no sepa que no puede cumplir. Por tanto, eso es un abuso, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? ¿Por qué no lo es? Dios sigue siendo justo, por supuesto, pero aquellos ateos o aquellos que juzgan la Biblia y estas cosas señalan, es que si no lo podía cumplir, ¿para qué se lo dio? Ok, sí, pero hay algo en este mismo pacto que es la salida para todo esto.
No. Bueno, ¿la muerte de quién? Porque la paga del pecado es muerte, pero ¿la muerte de quién? Bueno, eso va a venir después. Los sacrificios. La ley contiene una de las doctrinas fundamentales para entender la muerte de Cristo. Juan así lo señala: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley contiene una explicación central para poder entender la muerte del Señor Jesucristo. Ya en la ley Dios les dijo, Dios les va a levantar otro profeta como Moisés, y a él van a escuchar. Y Israel estaba esperando ese otro profeta, ese Mesías, que vendría, ¿verdad? Ese Cristo en griego, Mesías en hebreo, que vendría. Pero Juan está revelando y diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La ley nos va a proveer una verdad tremenda, que aunque en el caso de Caín y de Abel, y el sacrificio, la ofrenda de Abel, dentro de todas sus limitantes, no contiene la explicación de la muerte de Cristo. Hay quienes, cuando uno está testificando, de pronto dicen: ¿y por qué, si Dios es todopoderoso, por qué no simplemente deseó que nosotros fuéramos salvos? Porque no era suficiente. Porque no era suficiente. El hecho de que Dios haya enviado a su Hijo era porque ahí era donde estaba el poder de Dios, porque era la única manera de hacerlo, porque la paga del pecado es muerte. La salvación no es el resultado de un deseo. Nadie se salva porque uno lo desee, sino porque uno haga lo que sea necesario para salvar en cualquiera de sus formas y cualquier tipo de salvación. El camión viene sin frenos, el camión de la Coca-Cola aquí en la colonia, y hay un niño ahí en medio, y uno dice: yo deseo que se salve. Y entonces, ¿qué va a pasar porque uno desea que se salve? No, lo que uno tiene que hacer es correr, agarrar al niño, quitarlo de allí. Ahora, si alguien tiene el poder de correr y empujar el camión para que se desvíe, pues que lo haga, ¿no? Pero el poder que nosotros sí tenemos, dentro de toda limitante y proporción, es arrebatar al niño, mover al niño, quitar al niño. La única manera de poder salvar al ser humano era a través de la muerte del Señor Jesucristo, y ese es el poder de Dios, el hecho de que Dios se haya hecho hombre como nosotros. Así que la ley, Dios lo sabía, y Dios proveyó dentro de la ley a Israel la salida, la forma, para poder también demostrarle a la larga que vendría alguien a hacer un sacrificio perfecto. Tenía que ser así, debía de ser así, porque ya que no vas a poder, yo te voy a proveer también para que tú puedas salir adelante de esta situación en la cual tú no puedes cumplir. ¿De acuerdo? Y aún así sigue siendo un pacto bilateral. Es un pacto de obras y por tanto bilateral. Tú haces tu parte, yo te bendigo. Tú no haces tu parte, yo te voy a maldecir. Israel es llevado al cautiverio, y esa es la explicación del primero y segundo libro de Reyes. Más de Crónicas, primero y segundo de Crónicas, responden a una pregunta: ¿por qué Dios mandó al cautiverio a Israel? A su pueblo, no solamente Israel, a Israel como un todo, ¿no? Primero el reino del norte y luego 100 años aproximadamente después a Judá. Pero ¿por qué Dios hizo eso? Y primero y segundo de Crónicas es una interpretación de la historia, mientras que primero y segundo de Reyes es la historia en sí. Recuerden, segundo de Crónicas ya no habla nada de Israel, todo es puro Judá. Y es la explicación de por qué. ¿Por qué? Porque quebrantaron el pacto, porque lo rompieron una y otra vez. Y ante la incapacidad del hombre de cumplir un pacto de dos partes, Dios proveyó un pacto unilateral para la salvación. Hermano César y luego el hermano Efraín. Hoy en estos tiempos podríamos decir que hay mucha gente como Israel, porque se le hace difícil, se quiere hacer grandes cosas para poderse salvar, ¿me entienden? O sea, Israel
tenía que hacer, para ellos era hacer el pacto y de esa manera, ¿no? Y hoy en día, tantas gentes que van a diferentes iglesias, a diferentes religiones, así, y no creen en la gracia del Señor, o sea, porque por gracia son salvos, y quieren seguir llevando la ley, todo eso porque el Espíritu Santo no mora en ellos, que es el que da la claridad de todas estas cosas. Exactamente. Hermano Alfredo. Todo lo que nos está explicando, o sea, desde un principio, desde la ley, Dios se la dio al pueblo de Israel para mostrarle realmente cuál era la situación, de que ellos eran pecadores y que no podían cumplir la ley. Porque a un principio, como usted decía, ellos podían haber dicho, no la queremos. En un empiezo, porque que hayan reconocido delante de Dios que no tenían la capacidad o tenían la humildad de decir no podemos, pero más sin embargo, el corazón duro del pueblo de Israel, que viene siendo de nosotros también igual cuando estamos en Cristo, pues haz de cuenta que decimos sí podemos, o sea, no tenemos la humildad de reconocer que no podemos. Entonces ese es el punto. Y relacionado con el desastre que le dio el pueblo de Israel en todo el transcurso que leemos desde Génesis, se puede decir, de Adán y Eva. Bueno, Israel, de la humanidad, pero Israel, recuerden, desde Abraham. Desde Abraham, sí, yo sé. Pero aquí la cuestión es de que es por el quebrantamiento de los mandamientos, de los pactos y de todo lo que viene, porque el pueblo de Israel quiere hacer lo que quiere, pues en su sabiduría humana, pues piensan que son mejores que Dios, tal vez, o por lo menos tan buenos como Dios. O mínimo, pero aquí la cuestión es de que caída tras caída, en los jueces nos damos cuenta de cómo Dios les ponía un libertador y volvían a pecar y otra vez. Entonces eso habla de la dureza de su corazón, de que no están sujetándose, no quieren obedecer a la ley, a los mandamientos de Dios, y sucesivamente eso trae consecuencias. Entonces, relacionado pues con lo que decía el hermano César, igualmente, o sea, si una persona ahorita actualmente en la actualidad piensa que va a poder agradar a Dios, cumplir a Dios con sus obras, sus actos, su comportamiento, y que por medio de eso van a poder alcanzar la salvación. Eso me pasó el martes, fuimos a predicar, a evangelizar, y una señora nunca me han dicho, me dice, a ver tu Biblia, dice, ¿cuántos libros tiene tu Biblia? No, pues desde Génesis hasta Apocalipsis son 66, le digo. Ya ves, tu Biblia está incompleta. ¿Por qué? Le digo, porque la mía tiene 73, dice. Dice, sí, le digo, a ver. Está más completa. Está más completa, le digo, a ver, pero ya me hablaba, como que era católico, pues, pero me decía. Contencioso. No, todo me rebatía. Dice, no, me quedas, dar palmadita en la espalda. Qué bueno que andas haciendo esto, predicando la palabra, pero mira esto, que esto y que esto. No, oiga, le digo, pero ya cuando ya me cansó, ya le saqué de esos 2, 8 y 9, porque por eso es algo y por medio de la fe. Si esto no es de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para ganar gloria. Y lo que usted también está diciendo, que usted hace esto y esto, es para alcanzar la salvación, y la iglesia que es por gracia, es un regalo de Dios, que usted no va a hacer, lo único que va a hacer es creerle a Dios. Dios ya lo hizo todo, pero sin embargo, si dice por la dureza de vuestro corazón, no creéis, dice el Señor. Pero ya la señora fue cuando se empezó a molestar, porque ya al principio yo le di por el lado, pues no quería atacarla porque sabía que si la atacaba en un principio iba a cerrar. Y yo traté de llevármela, y ya cuando perdí con media hora ahí, pues dije, no, pues es el chamufo, porque yo le estaba hablando a su esposo y el esposo ya estaba entendiendo muy bien y estaba aceptando el mensaje, y en eso empezó a soltar las puertas de un carro, y el señor volteaba para ver con ella. Y ya cuando el señor hace la oración, que sale la señora y dice, anda compartiendo la palabra así, y pues llegó para meterse, pues para estorbar, cochino chamuco como la comenzó para estorbar. Y así es, socialmente sabemos que dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que contra vuestras voluntades de maldad, y el enemigo usa eso, o sea, y así socialmente, o sea, y me acordé ahorita que estaba diciendo eso, por la cuestión de que la gente actualmente piensa que por sus obras, por sus acciones, por su comportamiento van a poder alcanzar la salvación. Pero pues, sin embargo dice la palabra de Dios que pues es por fe, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay, y tenga la verdad de los que les gusta. Entonces obviamente pues así está la cuestión. Cuando uno estudia las dispensaciones, se da cuenta que en todas las dispensaciones el ser humano fracasa. Claro. En todas es un fracaso tras fracaso del hombre, ¿verdad?, frente a Dios.
Pero volviendo en este caso a lo de la ley es dada y aceptada, y es lo que habíamos preguntado, ¿por qué? ¿Por qué la van a aceptar? Bueno, por orgullo. El orgullo, la arrogancia del ser humano todavía hoy en día de decir, yo puedo cumplir con las demandas de Dios, que básicamente es, a ver Dios, dime qué tengo que hacer, que yo lo hago. Y es orgullo, es arrogancia, es soberbia. También por ignorancia, o sea, no solamente hay orgullo, sino también la ignorancia de no entender cuáles son las demandas de Dios, de ese velo que cubría, ¿verdad?, a Moisés, y que todos tenemos, dice Hebreos, pero cuando aceptamos a Cristo nos es quitado, o sea, el velo de creer que nosotros podemos hacer las cosas para poder agradar a Dios, y todo lo que la ley implica, y por eso Pablo lo usa y dice, la ley es un ayo para que la persona se dé cuenta de su fracaso. Las personas creen que guardar la ley es una serie de mandamientos que, bueno, tengo tacha en este, pero en este voy bien, en este no estoy tan mal. Pero la ley es un cerco. La ley es un cerco, son límites establecidos por Dios. Y Israel está dentro de ese cerco. Cuando la persona, por ejemplo, miente, se saltó el cerco por el lado de la sección de la mentira, pero ya quebrantó toda la ley. El que rompe un mandamiento ya quebrantó toda la ley, ya, y no hay manera de regresar. Lo que sí hay manera, y lo que proveyó Dios para los que quebrantaban la ley, fueron los sacrificios. Lo que es la propiciación. La propiciación es justicia por medio de un sacrificio. La paga del pecado es muerte. Y cuando alguien ha pecado, alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. Nosotros los pecadores merecemos la muerte. Hay 3 muertes: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Y en el momento en el cual Adán pecó, todo quedó allí. Su cuerpo empezó a sufrir un deterioro que lo llevaría finalmente a la muerte, quedó separado de Dios, que esa es la muerte espiritual, y la muerte eterna era lo que le esperaba, el infierno, y a toda la humanidad. La ley no fue dada para salvar al ser humano. Y hoy en día vemos a la luz del mundo, por ejemplo, a los adventistas del séptimo día, el mismo catolicismo, que siguen todavía insistiendo en que hay que guardar esto, que para nosotros los pecadores es imposible guardarlo, es imposible guardarlo a la perfección. Y de hecho, hoy en día hay movimientos cristianos que han llegado nuevamente a ese punto. Aquellos que dicen, vamos a dejar de pecar. Aquellos cristianos que dicen, yo ya no peco. Yo ya no peco. Y nosotros ya no pecamos. ¿Quién sabe ustedes? Pero nosotros ya no pecamos. Nosotros ya estamos en un nivel por encima de todos los demás. Y dicen, bueno, nosotros sí cometemos errores y tenemos nuestras fallas, pero ya no pecamos. Pero ¿y entonces qué son los errores y qué son las fallas? Pero ya no lo quieren ver así y justifican por medio de la Biblia también, donde dice que sin santidad uno no verá a Dios, y emplean mal la Biblia para nuevamente regresar al punto de donde Dios quería sacar a Israel, o enseñarle a Israel, y enseñarle a todas las naciones de la tierra en Israel, al haberle dado a Israel la ley, demostrarle a todas las naciones de la tierra y a todos los pueblos de la tierra que por medio de la ley no hay salvación, que la salvación estaba de otra forma. Y vamos a ello. Dice, sus bendiciones dependían de la fidelidad humana. Claro, lo haces, te va bien, no lo haces, te va mal. También proveía sacrificios restauradores, por los cuales el pecado y las faltas de aquellos, estamos en el tercer párrafo, y las faltas de aquellos que estaban en el pacto podían ser remediados, y los individuos restaurados a una relación correcta con Dios. Restaurados a una relación con Dios, porque la relación con Dios quedaba rota.
Recuerden, es un pacto. Es un pacto. Tú haces esto, yo hago lo otro. Tú no lo hiciste, ya lo rompiste. Pero ¿cómo le hacemos para que haya restauración? Para volver a ser colocado de tal manera que pueda volver a tener un trato con Dios. Y eso es la propiciación. La justicia, como les decía hace un instante, por medio de un sacrificio, y que es una parte fundamental de la doctrina de la salvación. Es fundamental para entender la salvación y entender por qué Cristo murió. Una de las cosas más difíciles de entender, yo así lo puedo ver, fui salvo a los 19 años y antes de eso para mí era imposible verlo y de comprenderlo, era por qué Cristo murió. Si Jesucristo era Dios, ¿por qué murió? Y recuerdo yo que pasábamos siempre en el auto, cuando íbamos a ver a mi abuela, pasábamos por afuera de un templo que decía solo Jesús salva. Pero la pregunta era ¿de qué o por qué? ¿Salva de qué? Y la idea era más así como que curar o qué pasa. Y la pregunta otra vez, ¿por qué Cristo murió? ¿Que no se podía haber hecho otra cosa? La respuesta es no, pero estoy hablando desde el punto de vista de un incrédulo. ¿Por qué tenía que morir? ¿Y por qué tenía que morir de la manera que murió? ¿Por qué no murió ahorcado? ¿Por qué no murió envenenado? No le dieron a beber cicuta, también lo podían haber hecho. ¿Por qué no murió apedreado? ¿Por qué murió en la cruz? Todas esas preguntas no tienen respuesta sino en la propiciación, en la justicia por medio de un sacrificio. Vamos a ver. En el Antiguo Testamento, en este antiguo pacto, el trato con Dios estaba en que el pueblo de Israel cumpliera con una serie de normas, de leyes, de mandamientos, de juicios, de ordenanzas, que eran bastante claros y puntuales y que regían toda la vida del pueblo de Israel, de tal manera que no necesitaban una segunda legislación, sino que ya tenían una, que era el Pentateuco, la ley. Muy bien, vamos a pensar en alguien que vivía en ese tiempo, y que en un momento dado sabía que había fallado para con Dios, había pecado, había cometido. Habría que ir al libro de Levítico y ver cómo se categorizaban las diferentes faltas y los diferentes pecados, pero él había cometido X falta. Por tanto, sabía que en ese momento su relación con Dios se había roto. Dios no le iba a escuchar, Dios no le iba a atender, la relación estaba mal en ese momento. Se había roto ese pacto, el pacto se podía perder definitivamente en el sentido de haber fallado y de dejar de recibir las bendiciones y de dejar de recibir la lluvia, la cosecha y que vendrían cosas malas. Pero él no quiere eso. Él quiere restaurar su relación con Dios. ¿Qué decía la misma ley que tenía que hacer? Bueno, tenía que ofrecer un sacrificio. Pensemos que la falta que él ha cometido requiere de un cordero de un año perfecto. No podían ofrecerse sacrificios de un cordero que tenía una patita rota, o que estaba flaco y enfermo, o que tenía manchas, o que tenía la oreja quebrada, o que estaba muy sucio. No, tenía que ser una ofrenda perfecta, ¿verdad? ¿Vale? Que no estuviera flaco, que estuviera bien comido, bien alimentado. Y entonces él tenía que tomar el cordero, llevarlo al tabernáculo, si era en los tiempos de Moisés, y si después del templo de Salomón, tenía que llevarlo al templo de Salomón, ir con el sacerdote. Y esto sí es interesante: el que ofrecía el sacrificio no tenía que decirle al sacerdote, no tenía que confesarle sus culpas. No se sentaba el sacerdote y decía: a ver, hijo mío, échate, ¿en qué pecaste? Y ahí el que ofrecía el sacrificio pues le sacaba la lista, ¿no? No, pues
ofendí a mi esposa y también le pegué y luego andaba ahí, pues. Y entonces él le dijo, no, pues échate 15 Aves Marías y 12 panes estos. No, eso no sucedía. Él no tenía que decirle al sacerdote por qué estaba dando y ofreciendo ese sacrificio. Simplemente lo llevaba, lo presentaba. En este sacrificio, el sacerdote iba a degollar el animal. Y el que lo ofrecía tenía la mano sobre el sacrificio. Es decir, lo que está tipificando es que mi culpa, mi pecado, estaba siendo pasado, cargado a ese animal que obviamente era inocente. ¿Por qué sería inocente el animal, hermana? Porque no era pecador. No era pecador, ni él había hecho nada, ni era culpable de nada, y el simple hecho de que no era pecador, dada su naturaleza. Entonces él cargaría con el pecado y la sangre era derramada. Había sacrificios en los cuales esa sangre era recogida en un lebrillo, una vasija, en un receptáculo allí, y luego esa sangre era rociada en el altar, y había un sacrificio, por cierto, una vez al año, una vez solamente al año, donde la sangre de ese sacrificio, que era para la propiciación de todo Israel, para el perdón de los pecados de toda la nación, era introducido en el lugar santísimo, y la sangre era rociada en el propiciatorio. Estos sacrificios eran propiciatorios, es decir, la sangre de ese animal cubría el pecado de la persona, porque la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hay muchos que decimos no hay remisión de pecados, pero nada más dice el texto, no se hace remisión, no puede haber. Así es que entonces la persona que vamos a pensar que esta pluma fuera el pecado de la persona, la sangre del animal sacrificado era esto, lo cubría. Y entonces Dios en su paciencia pasaba por alto los pecados pasados, pero aunque ahí estaban. Ahora, la persona volvía a pecar. ¿Y qué había que hacer? Volver a sacrificar. Y la persona volvía a pecar. ¿Y qué había que hacer? Volver a sacrificar. Y ahí nos vamos. Y ahí nos vamos. Ahora, esta idea, este concepto, debía de llevar a la persona a lo siguiente, al que lo ofrecía, a los que ofrecen continuamente estos sacrificios, debía de llevar a la persona a esta conclusión. Bueno, algún día tiene que haber un sacrificio perfecto. Algún día tiene que haber un sacrificio perfecto. Ahora, nuevamente, no se puede llegar a esa conclusión del todo porque uno no es salvo, porque uno no tiene el Espíritu Santo, porque uno vive en la ignorancia, pero también dada nuestra terquedad y nuestra naturaleza y nuestro mal. Fíjense por qué les digo esto. El catolicismo. ¿Cuántos fueron católicos antes de ser cristianos? Muy bien. Bájenle. La mayoría, ¿no? Yo no. No, yo no. Yo me declaré ateo muy niño. Me llevaba, pero me aventaba unos ramos ahí, ínquense, yo me ponía de pie, siéntense. Yo me sentaba atrás, me ponía en medio. No tiene idea. La rebelión ha estado ligada a mi alma por mucho tiempo, pero ya el Señor ya la quebrantó, Ahora me rebelo contra lo que está mal. Bueno, sigo rebelde. Bueno, el asunto está en que el catolicismo es eso. Ahora, cuando ustedes iban a misa, no se preguntaban ¿por qué estaban sacrificando una y otra y otra y otra y otra y otra vez haciendo lo mismo? No, ¿verdad? Pero sí hay algo. No era suficiente. No era suficiente. Si tienen que estar haciendo algo una y otra y otra y otra y otra y otra vez, es porque no funciona.
El más elemental sentido común dice que así es. Vamos a ver, ustedes tienen una falla mecánica en su auto, un corto, se lo llevan al eléctrico y dicen, no, ya quedó, se van, y al otro día volvió a fallar. Se lo llevan y dicen garantía, y dicen, espérame ahorita, y dicen, ya quedó, se van y vuelve a fallar. Y ustedes ya van enojados ahora y dicen, más garantía, se lo arreglan, se lo llevan, vuelve a fallar. ¿Regresan con el mismo? Yo ya no regresaría con el mismo por más enojado que esté. No, porque no sabe, porque no funciona, porque no está bien. Digo, ¿o sí? ¿Tú sí ibas una cuarta vez? No pago nada. Friedel sí va una cuarta vez, correcto, va una cuarta vez. Y te dice, ya está, te lo llevas, volvió a fallar. Dice que tiene garantía. Vas una quinta vez y ya es una sexta vez, el carro volvió a fallar. Debe de llegar el punto en el cual uno diga, no, ya estuvo. O sea, voy a buscar otra cosa porque esta no me sirve. ¿Sí o no? ¿O cómo ves tú, Alberto? ¿A las cuantas veces tú ya de plano ya no ibas con ese eléctrico? A la tercera dice... Hay quienes supondrían que a la segunda se lo llevé, falló, una segunda vez garantía, fallaste, yo voy a buscar a alguien más, porque ahí ya perdí, ese individuo no sabe. A la tercera usted también hiciste, bueno, muy bien. ¿Cuántas veces fue a misa? Cada que la llevaban, sí, todos dicen así, a mí me llevaban, yo también lo dije. Bueno, el asunto es que el ser humano no cae en cuenta de que eso no funciona. No funciona. La misa no sirve, porque hay que hacerla una y otra vez. ¿Qué dice el mismo catolicismo, hermanos? Dios te agarre, ¿sabe? Porque si te agarras sin confesar, quién sabe cómo te vaya a ir. Y además, vea el catolicismo. Quieren guardar la ley, van a misa, se confiesan, están los sacramentos, están las buenas obras, y aún haciendo todo eso, quién sabe a dónde te vayas a ir cuando te mueres. Haz todo eso, pero ni siquiera el líder de ellos, el Papa, si ahorita le preguntan que cuando muera dónde va a ir, ni siquiera él sabe. A donde Dios quiera. Probablemente diría eso, según lo que yo haya hecho. Entonces, pero y el ser humano no ve eso, que en cualquier otra cosa no lo haría, pero en eso sí lo hace. Se mantiene firme en algo que no ayuda. Dice Hebreos, si verdaderamente sirviera, lo harías una sola vez y para siempre. Entonces volviendo a la ley, eran sacrificios que se hacían una y otra, y en alguna ocasión por ahí Salomón ofreció, ¿verdad?, 20,000 sacrificios. Imagínense el batidero de sangre que había ahí, el olor a sangre, el olor a muerte, el olor a rastro, porque había que sacarles los intestinos y llevar un proceso, y lo que debe de haber olido el templo, lo que debe de haber olido el tabernáculo cuando se ofrecían grandes cantidades de sacrificios. Tremendo todo eso, hermana Cristina. Cuando nosotros salimos a testificar el día de hoy, Ajá. y les decimos que a dónde irá su alma y eso, Dios no quiere que mi alma vaya al infierno. ¿Cómo vas a querer Dios mandarme al infierno si Él es mi Padre y Él es bueno? Entonces, Sí, recuerde esto cuando le digan eso, que Él es su Padre. Pues primero si verdaderamente usted es hijo de Dios, y le van a decir que sí, pero es donde uno les señala y les dice, bueno, la Biblia dice que hay hijos del diablo. El Señor Jesucristo les dijo a los religiosos de ese tiempo, a los que más le conocían la Biblia y la leían, vosotros sois de vuestro padre el diablo. porque Dios no es malo, ¿cómo lo va a mandar al infierno? Claro, ahora, la idea es esta también, uno puede testificar desde aquí, desde la propiciación. Los sacrificios que se ofrecen cada día, una y otra vez, no pueden hacer perfectos a los que se acercan por Él, dice Hebreos. La doctrina de la propiciación es que debería de observar la persona y decir, esto no funciona, o sea, esto nada más amitiga, esto nada más retrasa
Pero en algún momento dado tiene que venir un sacrificio perfecto. Y ese es el Señor Jesucristo. Que como ese Cordero no es pecador, pero es un ser humano como nosotros lo es, pero no es pecador. Y que puede llevar los pecados del mundo, de nosotros. Para eso vino, para morir en nuestro lugar. La sustitución también. Pero la propiciación es el hecho de que su sangre fue derramada no para cubrir nuestros pecados, sino para borrarlos, hermanos, para quitarlos. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, quita el pecado, no lo cubre. A diferencia de estos sacrificios que daba la ley, en el entendido de que no podía cumplirlo, es la sangre de Cristo la que lava el pecado, lo quita, lo borra, no hay más, ya está pagado. Ese era el precio. Por eso Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, todos estos sacrificios, todos los corderos, todos los sacrificios tipificaban, hablaban del sacrificio perfecto que era el Señor Jesucristo, y que una vez ofrecido este pacto se daba por qué? Por terminado, por concluido, por cumplido, ¿no? Porque el Señor Jesucristo no vino a quebrantar la ley, ni a violar la ley, ni a ignorar la ley, sino a cumplirla. Y la cumplió de tal manera, enseguida le doy la palabra, hermano Memo, que el reposo, la única manera de poder efectuar el reposo, hermanos, como la Biblia señala, es estando muerto. Y el Señor Jesucristo guardó el reposo perfectamente. Estaba muerto, su cuerpo allí, pero él predicando en el Hades, en el paraíso, no en la sección paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo aquel hombre. Hermano, está en Hebreos 18:13, dice: al decir nuevo pacto ha dado por viejo al Cordero, será por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Sí, se acabó. Pero ahí hay otra vez muchos cristianos queriendo volver. Desde ya en tiempos del apóstol Pablo, la carta a los Gálatas está escrita para decir: es que ya no tienes que guardar la ley ya fue cumplida. El sacrificio de Cristo, su sangre derramada, cumplió con las demandas. Ahora nosotros estamos bajo un nuevo pacto, un pacto de gracia. Es decir, para ser salvo no tienes que hacer nada. Ya, creer es la manera de recibir el pacto. Recuerden eso. La pregunta sería si la fe es parte del pacto o es la forma de recibir el pacto, de aceptar el pacto. Porque igual que todos los pactos, lo puedes aceptar o lo puedes rechazar. Y mientras que la ley la aceptan con gusto, la gracia la rechazan también con mucho gusto. Así somos de pecadores, pero gracias a Dios que nosotros, sin ser mejores que nadie, hemos aceptado el regalo de vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos salvos por la fe, porque Él murió. Ahora, seguimos siendo pecadores, pero salvos. ¿Y qué es lo que hacen los pecadores salvos cuando pecan? Primera de Juan 1:9, confiesan sus pecados, no al pastor. Pastor, no tiene tiempo, quiero confesarle mis pecados. No, hermano, no quiero ni saberlos, ¿verdad? No, ni saberlos. Usted vaya a Dios, confiésele sus pecados, Señor. Si quiere un consejo yo se lo doy, pero aquí no hay. ¿Saben de dónde sacaron los católicos esto de la confesión sacerdotal? Donde Santiago dice: confesaos los pecados unos a otros. Sí, pero cuando va usted a confesar sus pecados, el sacerdote no les confiesa los suyos a usted. ¿Verdad que no? No, nunca. Hermano Efraín. Por ejemplo, en lo que usted acaba de decir ahorita, algo muy cierto, que pues sí somos pecadores y seguimos pecando, pero aquí la cuestión es de que ya somos salvos. Somos hijos de Dios, Dios mora en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ahora como cristianos,
como hijos de Dios, pues somos pecadores, pero no debemos practicar el pecado. En la cuestión de que ahora tenemos el Espíritu Santo que nos guía y nos redarguye. ¿Sí? Exacto, nos redarguye. Entonces, ahora el pecado para nosotros como cristianos, como salvos, como hijos de Dios, es peor que cuando... ¿Es más grave? Es más grave. Porque ahora tienes conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Sí. Antes uno no sabía. Exacto. Ahora ya sabe. Entonces, obviamente ahora la situación es de que si hacemos algo, ofendemos a Dios y nos va a ir peor. Así es, el Señor Jesucristo dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si lo que se ha hecho en ti se hubiera hecho en Sodoma, tiempo ha que arrepentidos en silicio y ceniza, ¿verdad?, estuvieran, pero va a ser peor el castigo para ellos. Claro, las consecuencias para el cristiano son peores. Dice el apóstol Pablo: tendremos por inmunda la sangre de Cristo. O sea, es decir, porque hay se puede prestar mucha... Sí, hay quienes hacen eso. Exacto, y no, porque dice la Biblia que si confesamos sus pecados, Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Al cabo, pues voy a aventarme una, o voy a hacer esto, o voy a hacer aquello, y confieso mi pecado y Dios me perdona, ¿no? Y no debe ser así. Que no debe ser así, porque Dios, de acuerdo a la acción, tu mentalidad, tu corazón, cómo estás haciendo las cosas. ¿Sí? Dios te va a llamar a cuentas, te va a castigar por el acto, uno, porque es pecado, y dos, por cómo, con qué situación, con qué estás haciendo tus cosas en tu corazón, pues, ¿me entiendes? O sea, la liberalidad o la intención de hacer las cosas. Sí, terminamos leyendo el último párrafo, dice así: nunca tuvo como propósito salvar a los pecadores, sino, por el contrario, mostrarles la incapacidad del hombre para satisfacer las demandas de Dios, lo cual estaba implícito en este pacto en los sacrificios. ¿Por qué Cristo derramó su sangre en la cruz? Porque solamente de esa manera los pecados del hombre podían ser borrados, quitados, limpiados. Tenía que haber un sacrificio. Y todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran una figura del Nuevo. Había un sacrificio, termino con esto, había un sacrificio que quizás no alcanzaban a observar la gente en el Antiguo Testamento, y era la de las 2 palomas. Una paloma era degollada, y la sangre de esa paloma era rociada sobre otra paloma, la cual se dejaba limpia. Y eso está tipificando la muerte, sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, llevando ya la justicia para todo aquel que cree. Para eso eran los sacrificios, son un tipo del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar aquí, hermanos. Si hay alguna pregunta o alguna duda, lo vamos a ver, lo trae la próxima semana. Y el siguiente pacto que vamos a ver es el pacto palestino, que tiene que ver con la tierra, y que la tierra que tiene Israel, y este hecho, ¿no?, que que es un parteaguas. Yo, en lo personal, para mí, la última etapa de la iglesia empezó con la instauración del Estado israelí en 1947, que primero les dan un territorio, pero luego Israel declara su independencia y es aceptada por nuestro propio país. En la ONU es aceptado, e Israel vuelve a existir como un pueblo después de casi 2000 años de que no. En el 70 después de Cristo, Tito los dispersó, se acabó Israel, y en 1947 vuelve la nación de Israel, y aquí está Israel, cumpliéndose así también el pacto palestino. Bueno, ya lo veremos la próxima semana. Vamos a orar por lo pronto. Padre, te damos gracias por este tiempo de escuela dominical, observando el pacto, el viejo pacto que ha sido cumplido por nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque también en Él se nos mostró que Cristo derramaría su sangre por nosotros los pecadores, y nosotros agradecidos estamos con ello. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Pedimos por el culto que vendrá a continuación de predicación, que uses al predicador para nuestras vidas. Te agradecemos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.